Entonces, dando cumplimiento a la autonomía, vamos a dar espacio a sus compañeros que tienen, no sé, unos 10 minutos, les hablará. ¿Ya? Por favor, las personas que han ingresado exclusivamente para esto, tienen la palabra, pueden usar también, pueden hacer uso también de la pantalla y nada, a ver, chicos. Muchas gracias, ingeniero, ¿no? Por un minuto de su tiempo. Muchas gracias igual a los estudiantes que están aquí presentes y bueno, vamos a empezar entonces. Justamente van a ser las elecciones al Consejo de Carrera este viernes 13 de mayo y los invitamos a todos a participar, ¿no? Nosotros actualmente estamos yendo por el frente SAP Civil. Yo soy consejero facultativo, les estoy apoyando en este caso a los consejeros de carrera que se van a ir a presentar, ¿no? Aquí en el Consejo de Carrera, ustedes bien ya saben, siempre tienen que escoger a los representantes que mejor, en este caso, hagan las mejores cosas, las mejores propuestas y que también tienen que ver si las van a cumplir, ¿no? Eh, Justamente hemos escogido a los mejores estudiantes para nuestro frente, a lo que hemos logrado obtener, ¿no? Los que nos quieren representar. Y aquí se encuentra presente Daily Torrico Fernández, que es de las 10 mejores estudiantes de nuestra carrera, ¿no? También, si no me equivoco, está Johnny Puma Álvaro, que fue auxiliar de hidráulica 1 y actualmente es auxiliar del laboratorio de geotecnia. Fernando Melendres Tames, que fue el mejor alumno, si no me equivoco, de hace unos 2 años, y que actualmente es auxiliar del laboratorio de asfaltos y pavimentos, como también auxiliar de muchas otras materias, tiene mucha experiencia en lo que son las auxiliaturas. Diego Moruno, que fue auxiliar de sistemas de ingeniería de Ingeniero Saavedra, como también auxiliar de topografía, ¿no? Lucía Franco, auxiliar de resistencia a materiales 2 y también auxiliar de hidráulica 1, ¿no? Entonces, lo que estamos queriendo prevalecer un poco es lo que es la academia de los estudiantes que estamos queriendo presentarles. Ahí están sus fotos también de todos ellos. Y sobre todo, lo importante aquí es que ustedes los escuchen, vean sus propuestas y que nos apoyen, ¿no? Estamos de parte del Frente SAP Civil y por favor, Daily, si te puedes presentar de nuevo y también presentar a los chicos y nuestros objetivos de nuestro frente para el Consejo de Carrera. Bueno, primeramente, buenos días, ingeniero, y buenos días, compañeros, y agradecerle nuevamente al ingeniero por permitirnos y darnos unos minutos de su clase. Bueno, me presento, mi nombre es Delito Rico Fernández, y actualmente soy parte de lo que es la Comisión de Autoevaluación de la Carrera para la Acreditación de este año 2022. Comentarles primeramente esto, ¿por qué? Porque nuestra carrera va a pasar por un proceso de evaluación de lo que es la acreditación este año. Y si bien en este comité se está hablando de todas las falencias y las decadencias que ha tenido nuestra carrera hasta ahora, lo bueno por esta parte que me encuentro dentro es que si bien llegamos a lograr ser consejeros, vamos a poder hacer cumplir todo lo que se habla en este comité, todas las propuestas que se va a tener, porque se está hablando con los ingenieros de bastantes cambios en lo que se viene a hacer nuestra carrera. Una de las principales es la actualización de nuestra malla curricular, que en sí esto engloba lo que es la posibilidad de tener materias como inglés básico avanzado, así como también los pares evaluadores nos han pedido que tengamos materias de liderazgo, de emprendimiento, y por esta parte mencionarles que la carrera en sí se va a tener por parte del rectorado, se tiene previsto que se va a hacer una actualización de la malla curricular de 4 carreras, siendo una de ellas ingeniería civil. Sin embargo, nosotros, y si llegamos a ser consejeros, vamos a poder luchar por lo que es esto y así también poder luchar por la acreditación de nuestra carrera. Ahora, otra propuesta que venimos a ofrecer
es la habilitación y poder gestionar lo que son los cursos de softwares, como ser ETAP, SAP, CSBridge, CV3D y demás. ¿Esto por qué? Debido a que en las materias, como ustedes ya sabrán y que ya se deben encontrar en materias de octavo, noveno, décimo semestre, nos piden para todas las materias presentar proyectos en diferentes softwares, donde sí o sí uno ya tiene que saber manejar, porque como que ya esa materia y te dicen, ya tienes que presentar en este software el proyecto. Y muchos de nosotros nos encontramos en la duda de no sé manejar, nunca he visto, no sé dónde aprender y no sabemos a dónde recurrir. Por esta razón es que nuestra propuesta es poder gestionar cursos gratuitos donde se enseñen a utilizar estos softwares y poder facilitarles también así material para que puedan presentar sus proyectos y poder aprobar estas materias. A continuación, le voy a ceder la palabra a mi compañero. Bien, buenos días, estimados compañeros, estimado ingeniero, gracias por el tiempo. ¿Vas a compartir de ahí lo demás? Bien, como bien les explicaba ya mi compañera, lo de la acreditación es muy importante, ya que nos beneficia a todos, en tanto docentes y estudiantes, por lo que también uno de los beneficios es que se sube el prestigio de la carrera, ¿no? A estar acreditados al sistema Mercosur significa que nuestra carrera está al nivel de las otras carreras como en otros países, Brasil, Argentina, Chile, Perú. Entonces se va a trabajar bastante en lo que es la acreditación, ¿no? Vamos a gestionar equipamiento para los laboratorios y además también tenemos como propuestas en los cursos de temporada, si bien se lanzan materias, ¿no? Nosotros queremos lanzar materias que no se llevan en la carrera, por ejemplo, lo que es inglés, ¿no? El inglés que es bastante necesario, se podría gestionar para lanzar esa materia como una materia de curso de temporada, ¿no? Y además también como cursos de temporada gestionar cursos como ser el SAP, ETAPS, necesarios, que son bien necesarios para poder comprender con más claridad los conocimientos teóricos que nos imparten, ¿verdad? Además, ustedes ya deben estar con las materias de Solos 1, Solos 2, y ya han debido cursar muchos ya la materia de resistencia de materiales, ¿verdad? Lo que nosotros proponemos es hacer el uso y gestionar el uso de los laboratorios, ¿verdad? Yo actualmente estoy en el laboratorio de geotecnia y no hay mucha participación estudiantil, ¿no? O sea, ya no se hacen muchos laboratorios, o sea, la parte práctica ya no la estamos realizando, por lo cual, o por lo que se pediría, ¿no? Se gestionará estos cursos prácticos, ¿no? Para un mayor entendimiento, por ejemplo, corte directo, no logramos comprender así teóricamente con mayor facilidad, realizando la práctica se lo puede comprender con mucha mayor facilidad. Entonces, eso es lo que estamos proponiendo, estimados compañeros. A continuación, Lothar va a culminar. Ok, bueno, ya para despedir esto, algo rápido, ¿no? Una de nuestras propuestas más interesantes de parte de nuestros candidatos era justamente cambiar el enfoque de los cursos de temporada en el tema de que, si ustedes se dan cuenta, cursos de temporada es más que todo para adelantar y para poder, en realidad, cursar algunas materias, ¿no? Algunas materias que tal vez nos ha ido mal. Sin embargo, nosotros podemos aprovechar los cursos de temporada para aprender nuevas habilidades, como por ejemplo, aprender lo que es programas, pero con carga horaria justamente de un mes, ¿no? Que tendríamos en los cursos de temporada SAP 2000 con curso de experticia, Civil 3D igual con curso de experticia podría ser. No solo eso, sino habilidades blandas como pueden ser las de emprendimiento, las de liderazgo que necesitamos los ingenieros civiles, cursos de inglés en cursos de temporada. Entonces sería cambiar este enfoque, cursos de temporada,
para aprender habilidades nuevas, que es lo que queremos nosotros impulsar en este caso como propuesta también, ¿no? Y muy aparte de eso también, lo que es una actualización de una página de ingeniería civil que pueda tener una biblioteca virtual y también que esté actualizada con el contenido de las materias, con los docentes y sus trayectorias, de tal manera que ustedes puedan acceder a la mejor información en esta página, ¿no? Entonces, ya que nos hemos excedido un poco de tiempo, quiero dar las gracias a todos los estudiantes por escucharnos y también dar las gracias al ingeniero por darnos un minuto de su tiempo. Y bueno, chicos, espero les vaya muy bien en las clases del día de hoy y logren comprender todo el tema, ¿no? Gracias, Inge. Hasta luego, chicos. Voten por el Frente SAP Civil, ¿no? Buenos días. Buenos días, vamos a empezar la clase. Estábamos en... Primeramente vamos a habilitar el control de asistencia. Control de asistencia está habilitado, por favor registre su asistencia. No hay dudas registradas en el Excel de dudas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, vamos a continuar con la materia. Nos habíamos quedado en explicar el método de Terzaghi. El método de Terzaghi es uno de los primeros métodos semiempíricos para determinar la capacidad última de apoyo. Este método tiene como base las siguientes hipótesis. Con base a observaciones realizadas en
ensayos de laboratorio, ya, ensayos de laboratorio. No hay la imagen que estaba buscando. Pero en base a ensayos de laboratorio, ya. Terzaghi observó las siguientes suposiciones. Primeramente, que su método se enfoca a fundaciones superficiales donde el nivel de fundación es menor que el ancho B. ¿Ya? Entonces acá, el nivel de fundación, la profundidad de la cual la base de la fundación está construida, es menor que el ancho de la fundación. ¿Ya? Entonces de acá, la relación del nivel de fundación entre el ancho B es una relación menor a 1, ¿ya? Entonces, es bastante superficial. Con eso garantiza que el estudio es superficial. Terzaghi asegura que se debe generar una falla general al corte con una base de zapate rugosa. Es decir, que se está asumiendo que la falla que se genera, ¿ya? Esta es una falla general al corte. Es decir, que se va a formar un plano de falla por el cual el suelo se va a movilizar. Y para esto se va a tener que llegar a la máxima resistencia del suelo de corte. ¿Cómo se garantiza eso? Se garantiza en fundaciones emplazadas en arcillas, generalmente están gobernadas por la falla del corte, entonces no habría que hacer nada, pero en arenas densas o otro tipo de suelo que no sea arcillas, arenas o gravas, se da una falla general cuando la densidad relativa es mayor al 67%, entre el 67% a 100%, es decir, que debe estar compactado, ¿ya? Compactado, que su densidad relativa sea mayor al 67%, porque un suelo de esas características están gobernadas por una falla general de corte. Suelos con menores densidades relativas fallan por corte local y punzonamiento. Por lo tanto, los métodos semiempíricos que se aplican para el cálculo de capacidad última están asumiendo que el suelo esté gobernado por una falla general al corte. Y esto se logra con una densidad relativa elevada. Con esta característica y haciendo una separación por zonas que pudo observar Terzaghi en sus ensayos en laboratorio,
No estoy encontrando la imagen que quiero. No hay. Ya. Entonces, en las observaciones de Terzaghi, él asume que el ángulo alfa que se forma en la cuña ABC, este ángulo alfa, acá, este de acá, ¿no? Que está representado acá, que este ángulo que se forma entre la base y esta zona que falla, es el ángulo de fricción del suelo, tal como lo conocemos. Es el que representa la resistencia al corte en un sistema de Mohr-Coulomb. Finalmente dice, la resistencia al corte del suelo por encima de la base de la zapata en el plano CD es despreciable y está representada por la línea punteada de la figura 3.8. No, esta es la figura 3.8 y dice que la parte de la resistencia al corte del suelo en el plano CD es despreciable. Entonces, si vemos esta imagen, aquí no hay una línea punteada, ¿ya? Y lo que hay que completar es que hay una línea punteada en esta zona, ¿ya? En esta zona. ¿Qué dice Terzaghi? Terzaghi dice que se desarrolla un esfuerzo cortante en este plano de falla, o sea, un esfuerzo a lo largo de este plano de falla, que se opone al movimiento de esta falla, y eso le da la resistencia al suelo. Y que esta resistencia al corte termina acá, en el nivel de fundación. Que el plano de falla que está entre el nivel de fundación y la superficie se desprecia. Se desprecia la resistencia que podría aportar esta zona. ¿Ya? Entonces, para su simplificación, Terzaghi asumió que esta zona que está remarcada, que debería estar en línea punteada, no aporta a la resistencia al corte en el plano de falla. Esa es una de las hipótesis de Terzaghi. Finalmente dice que el peso que se encuentra sobre la base de la zapata puede ser reemplazado por un esfuerzo de carga denominado Q asterisco, y es la carga que está al lado de la fundación a nivel de fundación. Ya es esta carga que está al lado de la fundación a nivel de fundación y que se denomina Q asterisco. Ya esta carga que está al lado de la fundación ayuda a que el movimiento del suelo por debajo de la fundación sea excesivo. Entonces, un Q asterisco ayuda a la carga última del suelo. ¿Ya? Recordemos que la carga última es la definición de una carga
que genera falla en el suelo, ¿ya? Entonces, de las deducciones iniciales que se pudieron hacer, de las deducciones analíticas de la carga última, se obtuvo esta ecuación general que tiene tres componentes. Se tiene el componente de los parámetros de resistencia del suelo, la cohesión y el ángulo de fricción. Se obtuvieron el aporte de la carga al lado de la fundación, a nivel de fundación, que es el Q asterisco, y también se obtuvieron el aporte del peso del suelo que está por debajo de la fundación. Entonces, esos tres componentes por separado aportan a la resistencia de la carga última por separado, ¿ya? Entonces, Terzaghi hizo ensayos de laboratorio para poder determinar en qué carga y en qué suelo específicamente, con qué características se obtuvieron este tipo de fallas. Se pudieron observar ese tipo de fallas últimas. Cuando fue posible realizar varios ensayos, se tuvo el tema de la escala, ¿ya? Porque los primeros ensayos que se hicieron fue a escala de laboratorio, con una fundación, con un ancho de fundación de 6 milímetros, ¿ya? Entonces, para poder extrapolar esos resultados a un ensayo real, Terzaghi hizo algunos ejercicios para poder deducir cuáles son algunos factores de corrección para poder tomar en cuenta el factor escala para poder trasladar los resultados del laboratorio a resultados reales. ¿Ya? Con el siguiente procedimiento, ¿ya? Con el siguiente procedimiento de calibración, vamos a decir, de estos parámetros generales. Terzaghi sabía que la capacidad última estaba separado por esos tres componentes. ¿No? El componente de los parámetros de resistencia de la cohesión ángulo de fricción, el componente del Q asterisco, el aporte del Q asterisco, que es la carga que se encuentra al lado de la fundación que ayuda hacia la capacidad última. Y finalmente, el aporte del peso propio del suelo por debajo de la fundación. Entonces, para poder calibrar o encontrar en lo que es estos factores, ¿ya? Terzaghi hizo el siguiente ejercicio que más o menos se explica acá, ¿ya? Vamos a revisar este procedimiento. Primero,
Si la cohesión es 0 y la sobrecarga del Q asterisco es 0, entonces la ecuación queda reducida a esta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que hizo? Primero fue eliminar de la ecuación el Q asterisco. ¿Cómo se hace eso? Colocando la fundación en la superficie. ¿Ya? De tal manera que el Q asterisco, que la carga al lado de la fundación, a nivel de fundación, es 0. ¿Ya? Entonces, aquí el Q asterisco se hace 0, por lo tanto, este término se hace 0. El suelo se trabajó con un suelo granular libre de finos. Por lo tanto, la cohesión es 0. ¿Ya? Y en estas condiciones, el ensayo probó en qué presión, ¿ya? En qué carga que está transmitida por esta fundación, el suelo presenta una falla general. De tal manera, ¿ya? Que si uno ve esta ecuación, los primeros dos términos son eliminados por las características de este ensayo y nos queda este término y el ensayo muestra cuándo o qué valor tiene la carga última en estas condiciones, de tal manera que en estas condiciones, ya con el ancho B, el peso del suelo conocido, se calibre el factor N gamma, ¿ya? Este factor N gamma, que es el factor de escala, vamos a decir, porque estos ensayos inicialmente estaban desarrollados a una escala pequeña, ¿ya? Entonces, este procedimiento, si la cohesión se hace 0 y el Q asterisco se hace 0, y nosotros podemos probar cuánto es la carga última en esas condiciones, entonces calibramos el factor de N gamma, ¿no? Sabiendo la cohesión y el ángulo de fricción al cual el suelo está presente dentro de este ensayo. Luego, en estas mismas condiciones, se realiza otro ensayo, pero esta vez se aumenta el factor de la cohesión, es decir, que se funda en un suelo que se le ha añadido la parte fina, la matriz arcillosa, para que tenga una cohesión mayor a 0, un ángulo de fricción 0 y un peso del suelo. ¿Ya? Aquí no hay esta parte de que el peso sea 0, no existe eso. O sea, el suelo siempre tiene un peso, pero se mantiene la fundación en la superficie y se ensaya nuevamente para poder obtener la misma ecuación, solamente que el procedimiento implica que en estas mismas condiciones nosotros obtenemos este valor, porque ya en el paso número 1 hemos obtenido el N gamma, el Q asterisco sigue siendo 0, porque la fundación está en la superficie, y
de este término se conoce el valor de la cohesión. ¿Ya? De tal manera que al ensayar en estas condiciones se obtiene qué carga última es la carga máxima que ha podido soportar el sistema, y de esa manera se calibra el factor NC. Finalmente, una vez que se tenga estas condiciones, aquí no es que se vuelve a volver a hacer o nada, es que se juega con la profundidad de la fundación. Fundado la fundación a otros niveles, tomando en cuenta la cohesión, el ángulo de fricción y el peso, para los cuales en los pasos anteriores se ha calibrado el factor NC y el factor N gamma. Entonces, la ecuación torna o se transforma en que este parámetro es conocido, el Q asterisco es conocido porque sabemos a qué nivel de fundación está y qué peso tiene, y se determina por laboratorio cuánto es la carga última en esas condiciones cuando se observa un plano de falla, y de esa manera se calibra el factor N gamma. NQ, perdón. Ya, de tal manera que la ecuación de Terzaghi en laboratorio pudo determinar el aporte de cada uno de estos parámetros a la capacidad última en laboratorio. Luego, al hacer estas mismas pruebas en campo, con unas fundaciones reales de 1 metro por 1 metro, o el común de 2 metros por 2 metros, una fundación a escala real, se dio cuenta que los resultados distaban mucho de la teoría que se había desarrollado para encontrar los factores NC, NQ y N gamma. Es así que se dio por observado de que la geometría de la fundación tomaba mucho en cuenta al ser estas fundaciones de 6 metros por 8 metros, muy distintas a las fundaciones que él había desarrollado en laboratorio. Es así que Terzaghi aumentó factores que toman en cuenta la forma de la geometría de estas fundaciones. La forma desarrolla unos factores que en la ecuación están después de cada uno de los términos, y los factores de forma tienen los coeficientes S del ingress shape, la forma de la fundación. Y la multiplicación es como sigue, es la carga última por el coeficiente por NC, que ese es el coeficiente básico de la ecuación de Terzaghi, multiplicado por el factor de forma de ese componente, que es SC. Luego existe un S del Q asterisco y una forma, un factor de forma del S gamma, que está en función del peso del suelo. Los factores SC y S gamma son presentados en esta tabla, y existe una ecuación intermedia para la forma rectangular, que eso voy a buscar y les voy a
presentar más adelante, ¿ya? Y los factores del Q asterisco, ¿ya? Y son 1 para el método de Terzaghi. Estos factores usualmente se encuentran entre 0,6 a 1,5 según las experiencias recogidas por diferentes autores. Entonces, aquí viene una condición que hay que recordar, que es qué parámetros tenemos que elegir al momento de calcular la resistencia al corte del suelo. ¿Ya? Los parámetros más importantes son en qué condiciones se encuentra el suelo de fundación, ¿ya? En qué condiciones van a trabajar los factores que aportan a la capacidad última del suelo. Y en este caso, la capacidad última del suelo tiene 3 componentes, que es la cohesión, el Q asterisco y el peso del suelo. Pero la condición en la cual se trabaja, en la cual el suelo trabaja para resistir la carga última, depende del tipo de suelo y de las condiciones de borde en el cual estén trabajando. Las condiciones de borde son mostradas en 2 condiciones. Pueden ser condiciones drenadas y condiciones no drenadas. Las condiciones no drenadas, ¿ya?, son para suelos que para suelos cohesivos, ¿ya?, en los cuales se tenga arcilla o suelo fino, principalmente arcilla o suelo fino, y entonces los parámetros que se deben utilizar para estas condiciones son parámetros de cohesión no drenada junto con el ángulo de fricción igual a 0, porque esa es la corrección que se utiliza, cohesión no drenada, ángulo de fricción 0, y esto genera parámetros totales, ¿ya? De tal manera que en la ecuación general, en arcillas en condiciones no drenadas, la cohesión tenga que usarse como cohesión no drenada, con el ángulo de fricción igual a 0, ¿ya?, donde esto genera un esfuerzo total. El Q asterisco debe ser coherente con esta ecuación y debe ser utilizado como un esfuerzo total, como el Q asterisco, y en arcillas, en la condición no drenada, el tema del peso del suelo no entra en la ecuación debido a que todo el esfuerzo que se genera recae en la presión de poros. Por lo tanto, aquí el peso del suelo no tiene un aporte al principio en una condición no drenada, en una condición a corto plazo, ¿ya? Por lo tanto, usualmente el factor N gamma cuando el ángulo de fricción es 0, es 0, ¿ya? Entonces, todo este término se elimina y quedan estos 2 términos como esfuerzos totales. Entonces, la suma de esfuerzos totales genera un esfuerzo total,
de tal manera que la carga última sea el esfuerzo total, que la carga última efectiva sea la carga última total menos la presión de poros en condiciones finales. De este modo es que nosotros hallamos el esfuerzo efectivo último, que ese es el valor que nos ayuda a evaluar la capacidad segura neta y finalmente la capacidad admisible del suelo. ¿Ya? Entonces, hay que tomar en cuenta que en suelos finos, suelos arcillosos, la condición más crítica es en un escenario a corto plazo en condiciones no drenadas, cuyos parámetros corresponden la cohesión no drenada, el ángulo de fricción igual a 0 y el Q asterisco como un esfuerzo total. De tal manera que estos parámetros nos dan el esfuerzo total último, donde la carga que se calcula es la carga que produce falla en el suelo. A partir de ahí, dividido entre un factor de seguridad, la carga última efectiva se divide entre un factor de seguridad y se obtiene la carga segura neta. Y se evalúan asentamientos. Si la carga segura neta provoca un asentamiento menor al tolerable en la estructura, entonces estamos ante la carga admisible del suelo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? La segunda condición que puede ocurrir es una condición drenada, es decir, el suelo fluye libremente a través de los espacios vacíos que dejan el material sólido del suelo. Su permeabilidad está arriba de 1 por 10 a la menos 3 centímetros por segundo, es decir, que se habla de suelos granulares, arenosos, gravosos, en el cual el agua fluye y no se generan condiciones no drenadas, más bien en todo momento se generan condiciones drenadas, el cual permite al suelo fluir libremente. Y por lo tanto los esfuerzos que se generan siempre son esfuerzos efectivos. Entonces, en estas condiciones se trabaja con esfuerzos efectivos. Para eso, en condiciones efectivas, se tiene que trabajar en parámetros efectivos, es decir, cohesión y ángulo de fricción efectivos, que son mayores a 0. El primer término es un esfuerzo efectivo, por lo tanto, se trabaja con la cohesión efectiva. El segundo término tiene que ser trabajado con un Q asterisco efectivo para que poder sumar esfuerzos efectivos con esfuerzos efectivos. Este Q asterisco efectivo toma en cuenta el Q asterisco total menos la presión de poros en condiciones finales. Y esto es debido a que el Q asterisco trabaja en condiciones después de la construcción de la fundación. Por lo tanto, aquí el Q asterisco efectivo tiene que ser trabajado con la presión de poros en condiciones finales. Finalmente,
este esfuerzo debe tomar en cuenta, este tercer componente debe tomar en cuenta que es un esfuerzo efectivo, que depende de la posición del nivel freático de la fundación. Entonces, acá se va a presentar un momento, transferencia. Ya. Estos tres casos que presenta la posición del nivel de freático, que según la denominación del libro, ¿ya? Es que menciona el nivel de fundación de F y la posición del nivel freático que lo llama D minúsculo. ¿Ya? Entonces, para el caso en el cual el nivel freático se encuentra por encima del nivel de fundación, el caso 1, ese sigue siendo el nivel de fundación, y en el caso de que el nivel de freático en condiciones finales, porque es después de la construcción de la fundación, genera una posición que está por encima del nivel de fundación. Esto garantiza de que el agua esté saturando al suelo completamente por debajo de la fundación, ¿ya? Entonces, este es el primer caso. Y en esta condición, el suelo falla, en un suelo completamente saturado. Cuando falla en un suelo completamente saturado, el peso que entra a esta ecuación es un peso sumergido, ¿ya? Es un peso sumergido. Y el peso sumergido es la diferencia entre el peso saturado menos el peso del agua, ¿ya? Entonces acá, en esta condición, el peso sumergido es el peso saturado menos el peso del agua. En una tercera condición, ya vamos a ver primero la tercera condición, es cuando el nivel de fundación, el nivel de freático, está en una profundidad más allá que el nivel de fundación más el ancho B.
¿ya? El nivel de fundación, el nivel de freático en condiciones finales está en una profundidad más allá que el nivel de fundación más el ancho B. ¿Ya? Es decir, que aquí el plano de falla, ¿ya? El plano circular teórico, donde falla el suelo, y va a ocurrir en un suelo que está por encima del nivel freático. Por lo tanto, aquí el peso que se tiene que utilizar en la ecuación es el peso seco. ¿Ya? Es el peso seco. Es el peso en el cual el suelo está trabajando. Entonces, en esta ecuación, cuando el nivel de freático está muy por debajo del nivel de fundación, más el ancho B, el peso que se tiene que calcular, que entrar en esta ecuación es el peso seco, porque el plano de falla que se genera trabaja netamente con el peso seco. La segunda opción, que es un intermedio entre los dos, ocurre cuando el nivel de freático, está entre el nivel de fundación y el nivel de fundación más el ancho B. Ya, como pueden ver en esta imagen. Y esto provoca un plano de falla, donde ese plano de falla, una porción de ese plano de falla está con suelo seco y otra porción está con suelo saturado. Entonces aquí hay que colocar un peso y la ecuación del peso que se utiliza es un peso ponderado. Es un promedio entre el peso seco y el peso saturado. Y esta es la ecuación, donde es el peso ponderado es igual al peso sumergido, ya el peso sumergido que es el peso saturado menos el peso del agua, más la diferencia entre la profundidad, ya que sería la profundidad de la fundación, la profundidad del nivel freático menos la profundidad, aquí es menos, ¿qué es menos o es más? Por favor, corrijan eso. Menos la profundidad del nivel freático. Eso dividido entre el ancho B, multiplicado por el peso seco menos el peso sumergido. Aquí es el peso seco menos el peso sumergido, que sería el peso saturado, menos el peso del agua. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entiende esta corrección? Los factores de Terzaghi son estos, están dados en la tabla 3.3, donde se tienen factores en función del ángulo de fricción que se tenga, que varía de 0 a 50 grados y que se ha podido comprobar mediante el procedimiento inventado por Terzaghi, y se ha podido calibrar estos factores de NC, NQ y N gamma. Posteriormente, Meyerhoff
introdujo algunos cambios al procedimiento de Terzaghi. Los principales cambios son que Meyerhoff sí toma en cuenta la resistencia al corte por encima de la base de la zapata, es decir, toma en cuenta este sector que Terzaghi había ignorado para poder simplificar sus ecuaciones. Meyerhoff toma en cuenta esta zona, es decir, que el plano de falla que se forma es hasta la superficie, como se observa en la figura 3.12. Asume que la superficie de falla se extiende hasta la superficie del terreno, ¿no? Lo que habíamos mencionado. Y la ecuación de Meyerhoff puede ser aplicada tanto a fundaciones rugosas como tanto superficiales como profundas. Entonces, Meyerhoff asumió que estas eran sus condiciones generales y la ecuación tal cual conocemos ha sido desarrollado con los siguientes métodos. Como Meyerhoff obtuvo otras condiciones de borde, ya vean que Meyerhoff permite una diferencia con Terzaghi, es que la teoría de Meyerhoff permite calcular para un nivel de fundación mayor a 1, o sea, mayor al ancho B, para poder tomar otros métodos alternativos para el cálculo. Terzaghi solamente es una referencia. Y de esta manera, Meyerhoff toma en cuenta un nivel de fundación más profundo que Terzaghi. Esto se puede observar en esta figura, donde el nivel de fundación es mucho más profundo que el ancho de la fundación, lo que genera un plano de falla mucho más empinada y no tanto así como una falla circular, ¿ya? Que también llega hasta la profundidad, ¿ya? Entonces, en estas condiciones, y al igual que Terzaghi, se hizo unas calibraciones, ¿ya? Unas calibraciones de tal manera que los factores NC, NQ y N gamma salieron diferentes que los de Terzaghi porque Meyerhoff hizo sus pruebas con una fundación más profunda que el nivel de fundación habitual para anchos de fundación estándares, ¿ya? Entonces, los factores NC, NQ, N gamma para el método Meyerhoff están dados por la tabla 3.7, que es la tabla que resume los factores NC, NQ, N gamma para los diferentes métodos. NC, NQ son los mismos tanto para Meyerhoff, Hansen y Bessick, pero N gamma para Meyerhoff tienen estos valores tabulados en esta parte. De tal manera que los factores NC, NQ, N gamma están calculados para distintos ángulos de flexión, ¿ya? Entonces, estos factores son conocidos si es que conocemos los parámetros de resistencia del suelo. Posteriormente, Meyerhoff tuvo la oportunidad de trabajar con diferentes formas y profundidades del suelo. Ya un momento, por favor.
Ya, disculpen. ¿Dónde estábamos? Estábamos en los factores adicionales que Meyerhof adiciona, ¿ya? Los factores adicionales que Meyerhof adiciona son los factores de forma, ¿ya? Los factores de la forma de la fundación. Eso hace referencia a la relación entre el ancho B y el largo L, ¿ya? Para diferentes formas. Pueden ser rectangulares, continuas, cuadradas, circulares, ¿ya? Y la forma de la fundación hace modificaciones a cada uno de los componentes de esta ecuación, ¿ya? Por lo tanto, los factores de forma para Meyerhof son, afectan a cada uno de estos componentes. Y también la forma de la profundidad, ¿ya? Los factores de profundidad que están dados por estos coeficientes que están en cada una de estos componentes, que son los factores DC, de Q, de gamma, que afectan a los componentes Q, la cohesión, los factores de cohesión, factores de la carga y factores de peso. Entonces, Meyerhof presenta estas ecuaciones para su método. Factores de forma, SC, SQ, S gamma, que toman en cuenta un valor que se llama Kp, que es tangente al cuadrado de 45 más el ángulo de fricción entre 2. Aquí hay que tener cuidado en calcular ese Kp, porque el ángulo de fricción en esta ecuación debe ser en grados, y también el cálculo de la tangente debe ser en grados. ¿Ya? Entonces, para saber si estamos en grados, hacemos la prueba de la calculadora. Tangente de 45 grados no es 1.61, tiene que ser de gradianes. Sí. La tangente de 45 grados debe ser 1. La relación entre el seno y el coseno debe ser 1. Tangente de coseno, tangente de 0, coseno de 0 es 1. Seno de 90 es 1. Seno de 0 es 0. Coseno de 0 es 1. No. Coseno de 0 es 1. Seno de 0 es 0. ¿Ya? Entonces tienen que hacer estas pruebas para poder calcular este valor, que es el tangente al cuadrado de 45 meses el ángulo de fracción. ¿Cómo uno se da cuenta en qué unidades de ángulos tiene que ingresar en esta ecuación? Es debido a este 45. Son 45 grados más la mitad del ángulo de fricción. Y el ángulo de fricción debe estar en grados, para calcular también en grados el tangente. ¿Cómo verificar si estoy calculando bien? Tangente de 45 es 1. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Ya. En el caso especial de que sea una condición no drenada, el ángulo de fricción es 0, para esos casos el factor SQ y S gamma es 1. ¿Ya? Para los demás casos, se tiene que SQ, S gamma es esta ecuación, que es 1 más 0.1 Kp por el ancho B y el largo L. Los factores de profundidad son similares a los factores de forma, solamente que aquí se utiliza la raíz cuadrada de este Kp. ¿Ya? La raíz cuadrada. Y de la misma manera, en el caso especial en que el ángulo de fricción es 0, los factores de profundidad son 1. ¿Ya? De esta manera es que se calcula esta ecuación. Finalmente se tienen los siguientes dos métodos que son Hansen y Basic, que con base al trabajo de Terzaghi, de Meyerhoff, ellos sacaron las siguientes conclusiones. ¿Ya? Tomando en cuenta que Hansen y Basic tomaron en cuenta más casos especiales, como por ejemplo el posible efecto de una carga inclinada, una fundación inclinada, una carga inclinada, también una profundidad considerable, de tal manera de considerarlo como una fundación profunda. Y Hansen y Basic hallaron estos factores, ya diferentes factores de NC, y sobre todo en N gamma para Hansen y Basic, que se diferencian con Meyerhoff. ¿Ya? Para Meyerhoff tienen ciertos valores, para Hansen y Basic otros valores de N gamma. Y para Hansen se tienen estas ecuaciones y para Basic lo propio. La única diferencia, entre Hansen y Basic es el factor SQ, ¿ya? Que ahora no recuerdo cuál de ellos, ¿ya? No sé si Hansen o Basic utilizan en vez de tangente, utilizan el seno. Si bien en este formulario no hay diferencia, ¿ya? En el texto original de Hansen y Basic, uno utiliza seno y el otro utiliza tangente. Ya aquí hay un error de taipeo que lo vamos a arreglar en la siguiente clase, porque voy a buscar esta ecuación corregida para darles el valor exacto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona tanto Hansen como Basic? Funciona con un factor K que está en función de la relación entre el nivel de fundación y el ancho B. Para un nivel de fundación dividido entre un ancho B menor o igual a 1, K es la división entre el nivel de fundación y el ancho B. Y cuando el nivel de fundación entre el ancho B es mayor a 1, se utiliza este K que es tangente a la menos 1 del nivel de fundación entre el ancho B, tomando en cuenta que la calculadora debe estar en radianes para hacer este cálculo. Una vez que se obtenga este valor K, los factores de profundidad están en función de este K, que es 0.4 de K. Con estos factores con estrella son cuando el ángulo de fricción es igual a 0, cuando ocurre una cohesión no drenada. Y si no hay esa condición, se utilizan las otras ecuaciones. DC es 1 más 0.4K. De Q es esta ecuación. De gamma es 1. SQ, SC, S gamma están en función del ancho B y el largo L. Y si se tiene una cohesión no drenada,
se tiene esta ecuación específica para la condición no drenada. De tal manera que esta ecuación puede ser también ayudada con este término. El calcular 2 veces tangente del ángulo phi multiplicado por 1 menos el seno de phi por k puede ser simplificado utilizando este factor y multiplicarlo por k más 1. ¿Ya? Entonces, estos serían los 4 métodos para la ecuación semiempírica, y el ejemplo 3.1 ya presenta algunas aplicaciones con respecto a estos 4 métodos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya. Para el día de mañana, repasen el ejemplo 3.1 y vamos a seguir avanzando sobre este tema. Gracias, eso es todo por hoy. Hasta luego.